Quiero que abra su Biblia conmigo en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, versículo 12 y 13. Hebreos capítulo 4, versículo 12 y 13. Dice ahí la palabra del Señor: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Nuevamente el versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas, abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Dice aquí lo siguiente: circuncisión es cortar la carne, separar la inmundicia. Espiritualmente significa cortar la naturaleza adámica, natural y pecadora, con que nacemos, los deseos naturales, las tendencias y el pensamiento natural. Circuncisión es la representación, incircuncisión es la representación de la inmundicia. Significa que la carne o aquello con que nacemos no ha sido solucionado, que todavía la vieja naturaleza, con sus malos deseos, costumbres y patrones del pensamiento y reacciones, están ahí. Entonces, por eso la palabra del Señor dice que la palabra es viva, es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Dice que penetra hasta partir el alma, causar una división entre lo que es espiritual y lo que es precisamente, digamos, del hombre natural. Dice que disciernen las intenciones y los pensamientos del corazón. Imagínate, nosotros decimos que la palabra del Señor es como espada de dos filos, y aquí lo dice precisamente. Pero comúnmente tú escuchas que, por ejemplo, se predica cuando se habla acerca de incluso de cómo pelear en contra del espíritu, que dicen la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios no es solamente para pelear en contra de espíritus inmundos, sino también para hacerte ver lo que aún en tu vida necesita ser cortado. Por eso dice que penetra hasta partir el alma, causa una división. Por eso es que a veces incluso cuando tú lees la Biblia, cuando tú lees la palabra, como que hay cosas que aún es como que si te hablara directamente y quisiera saber las cosas que tú no estás bien. Pero no es que la palabra te esté criticando, es que te está señalando un punto donde tal vez no te dabas cuenta, o sí te has dado cuenta, pero no lo resuelves. Entonces la misma palabra, a través de la palabra, el Señor empieza a circuncidar nuestro corazón, porque cuando tú haces caso a la palabra y caminas de acuerdo a ella, el Señor está quitando de ti lo que impide que tú camines como tienes que caminar, con pureza. Es por eso que yo he dicho otras veces, mira, el Señor, dice la palabra, o dicen varios predicadores ahí, que el Señor recibe a todo aquel que viene, así como viene. Lo acepta tal y como es. Pero supongamos que viene un borracho y se arrepiente. Pues Dios lo acepta a la primera. El Señor lo acepta a la primera. Pero con el hecho de que el Señor lo ama y lo reciba así, no quiere decir que su estado, así como él está borracho,
briago. No quiere decir que el Señor mañana se vuelva a emborrachar y digamos, Dios lo ama igual. No, ¿por qué? Porque si Dios lo ama, Dios va a buscar incluso para hablar a su conciencia y a su vida y para hacerle cambiar, para ayudarle a cambiar. Dios te ama tal y como tú vienes, te acepta así como tú vienes, pero también busca que tú cambies. Por eso es que, como yo he dicho, yo les decía la vez pasada, cada vez que tú cometes algo, incluso el mismo Espíritu está en tu mente, te está recordando y te está haciendo saber eso que tú hiciste no está correcto, no está bien. ¿Por qué? Porque Dios es santo, porque Dios es puro, porque tú ya en tu interior tienes otro tipo de vida. Y entonces tienes que aprender a apartar las cosas que no son correctas. El Señor siempre te habla a tu conciencia y te hace saber lo que está bien y lo que está mal. Entonces no vas a tener objeción en el día que tú te presentes delante del Señor, porque tú vas a decir, pues es que nadie me dijo. Y yo te voy a decir, tenía tu conciencia. Yo te hablé y ahí en tu corazón o en tu interior, en tu mente te dice saber que lo que estás haciendo estaba mal. Pero ¿qué hiciste? Seguiste haciéndolo. Entonces por eso es que incluso la Biblia dice que el Señor no vino para juzgar, pero que Él mismo también dijo, yo no los voy a juzgar. Pero ¿quién es el que los va a juzgar? La misma palabra los va a juzgar a ustedes. Porque es así. Cada vez que tú cometes algo, la palabra se levanta para hablarte, para hacerte saber en lo que no estás bien. Entonces, dice aquí, sin circuncisión no hay herencia. Sin circuncisión no hay herencia. Dice, circuncisión se refiere a una obra espiritual que la espada, la palabra de Dios, realiza en nuestros corazones. Aún en el Antiguo Testamento, Israel se dio cuenta de que la circuncisión física tenía implicaciones espirituales más profundas. Por ejemplo, digamos ahí en el libro, vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 16, Deuteronomio. Dice ahí, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. En otras palabras, el Señor está diciendo ahí, saquen todo lo malo de su corazón. Y cuando dicen no endurezcáis vuestra cerviz, está diciendo no sean tercos, no sean necios. Es lo que el Señor les estaba diciendo. Imagínense, esto es en el Antiguo Testamento. En Jeremías podemos ver palabras iguales y similares a eso. Jeremías 4:4. Jeremías 4:4. Dice ahí, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Imagínate, el hecho de que tú no quieras sacar de ti lo malo de tu corazón, ahí te da a entender precisamente por eso es que a veces incluso el mismo Señor les estaba hablando. Dice, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague. Por eso es que incluso la misma Biblia te dice, dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿Por qué? Porque cuando Dios incluso te va a cobrar algo, ahí sí difícilmente se va a poder meter un pastor, un apóstol, un profeta, porque es Dios mismo encargándose. Por más de que ore tu pastor, por más de que ores el que te cubre es un apóstol, por más de que ore, cuando tú no has cambiado, cuando tú sigues haciendo todo lo malo y peor tantito, ya sabes que lo que está malo, pero todavía lo sigues haciendo y te empeñas a hacer eso y te empeñas a caminar de acuerdo a eso,
pues aunque quieras que tu pastor te ore, la oración de tu pastor o la oración del apóstol o del profeta no va a funcionar. Al contrario, al profeta, al apóstol y al pastor, Dios le va a decir, es mi trato con él. Yo soy el que estoy en este asunto. Porque a veces pensamos, como yo he dicho, a veces pensamos que son los demonios, a veces pensamos que es el demonio que está, cuando como yo te he dicho otra vez, incluso el mismo demonio está hasta por allá, porque ve que Dios es el que está tratando contigo. Yo no tengo nada que ver. Imagínate. Entonces por eso es que el Señor dice, tienes que sacar esto de tu corazón. ¿Por qué? Porque si no lo sacas, pues mi ira o mi enojo se va a enojar, va a levantarse en contra de ti, aunque yo no quiera. Dios es paciente y tiene amor y misericordia. Pero, como yo le digo, cuando tú haces algo que ya tú sabes que no está aprobado, eso es peor que todo. ¿Por qué? Porque ya lo estás haciendo como adrede. Ya sabes lo que no se tiene que hacer, pero lo haces. Entonces, imagínate. Como por ejemplo, digamos, ¿cuántos saben que incluso robar no es bueno? ¿Cuántos saben que robar te puede llevar a la cárcel? Pero imagínate, tú a pesar de que, supongamos que a pesar de que yo sepa que robar no es bueno, pues yo agarro y veo que la gallina de mi vecina o de mi vecino está para echarse un caldo. No, drogado voy y órale. Y al día siguiente estoy comiendo pollito. No me descubrió. Después otra vez veo que ya por allá por donde vengo caminando también está un borreguito, digo, pues ya está despetado, ya se ve, ya tengo conocimiento de eso. Pues de pronto me voy otra vez, agarro, me llevo mi costal, mi mochila, lo agarro y vamos, me lo llevo. Pero esa vez me cacharon, me vieron. Y hasta, por ejemplo, digamos, ahorita todo el mundo tiene celular, me grabaron. No, pues lo presentan contra el policía, lo presentan con él o con el delegado. ¿Qué va a hacer el policía o el delegado? ¿Qué va a hacer? Va a venir y no me va a preguntar. Ya va a venir porque ya va a ejecutar algo que es legal. Y lo mismo es precisamente con el Señor. El Señor no hace cosas indebidas, pero ya cuando tú estás haciendo algo que tú sabes que no está bien, pues dice, no tengo de otra. No hay de otra. Es por eso lo que yo te decía hace rato. Tú cometes algo malo, aún sirviendo al Señor, y el Señor, cuando el enemigo se acerque a él, el mismo enemigo le va a decir, yo tengo derecho por cuanto este hizo eso. Yo voy a sacar todo esto. Voy a romper, voy a dividir, voy a destruir, porque tienen derecho, por causa de lo que tú hiciste. Si tú en realidad no te has arrepentido de corazón, eso va a seguir ahí. Entonces imagínate, es un peligro, y es ahí donde yo te digo, Dios ya no va a impedir, va a decir, pues, ¿qué puedo pelear? ¿Cómo puedo pelear por él? Si lo que me está diciendo pues es verdad. Lo que me está diciendo es verdad. Yo no he escuchado que él, por ejemplo, digamos, incluso Dios mismo va a decir, pues en realidad él no me ha pedido perdón con todo su corazón. Lo ha hecho, pero para sacarse problemas de su conciencia. No lo ha hecho porque en realidad ya quiere arreglar cuentas conmigo. Entonces, imagínate, es así. Entonces, por eso también tenemos que circuncidar, sacar todo lo que no es correcto. Todo lo que no es correcto de nuestro corazón. Y dice, la espada tiene como propósito cortar la carne y destruir a nuestros enemigos. Tiene dos propósitos la palabra, la Biblia que leemos. Primero, circuncidar la carne, cortar la carne, lo malo, hacernos ver que lo que estamos haciendo tal vez está mal, está bien. La misma palabra nos hace saber. Dice, pero también es para destruir a nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque tú y yo la hemos usado también para combatir en contra del enemigo. Usamos la palabra para oponernos a lo que él quiere hacer. Entonces dice, muchos no le han permitido al Señor que con el filo de la espada le circuncide por completo el corazón. Estas áreas no circuncidadas se convierten más tarde en la ruina del hombre, cuando éste comienza a producir cualquier fruto significativo. Fíjate, tómalo en cuenta. Estas áreas no circuncidadas se convierten más tarde en la ruina del hombre, cuando éste comienza a producir cualquier fruto significativo. Por ejemplo, digamos, lo que yo les hablaba hace rato, y que incluso el mismo pastor me dijo, tú tienes que ir delante de Dios y dile que tú no tienes nada que ver con eso, porque tú no lo hiciste.
pero el que sí lo hizo va a tener que pagar por eso. Puede que a lo mejor, digamos, él ya vaya avanzando, pero aún cuando va avanzando el enemigo lo va a retener, lo va a parar, lo va a bloquear, le va a hacer esto, le va a hacer lo otro. Porque, como te digo, tiene derecho. Y es por eso que a veces, por ejemplo, digamos, vemos hermanos que se levantan, que van como que van avanzando y como que van con todo, y de pronto los ves como que regresaron otra vez. Yo te lo puedo decir, y no es no es por condenar, no es por acusar, no es por juzgar, pero yo cuando incluso comenzaba a caminar, conocí a mis dos hermanos, por ejemplo, digamos, al hermano, ahí se me fue el nombre ahorita, los dos traen taxi ahorita. No sé si sigan en el camino del Señor, por lo que yo sé, según ellos se siguen nada más en su taxi, ya no están echándole, digamos, conozco a uno, me acuerdo de uno, por ejemplo, digamos, el hermano Marcelo, yo creo que usted lo conoce, son familiares de la hermana, no es por juzgarlos, pero yo los veía tan prendidos, tan encendidos, tan metidos con el Señor, que yo a veces me acercaba a ellos para pedirles consejo, para pedirles oración, oraban por mí porque también yo iba levantándome también, pero precisamente imagínate, yo ahorita voy, pero siempre lo que hago yo siempre lo que yo busco es, Señor, ¿cómo ves mi corazón? ¿Cómo ves mi vida? ¿Cómo ves? ¿Estoy listo para esto? ¿Estoy listo para lo otro? Porque también cuando yo iba comenzando también se me presentaba la oportunidad de que me decía el hermano, te toca predicar. Y yo varias veces quedé en vergüenza porque dije, no estoy listo, preferí decir no estoy listo. ¿Por qué? Porque yo le preguntaba al Señor, dame seguridad, si es el momento, yo lo voy a hacer, y si no, no lo quiero. Y ahí iba. Y como te digo, ahorita no sé si ellos están con el mismo fuego, con la misma pasión, no he tenido contacto con ellos, pero imagínate, yo por lo que me enteré, habían como que dejado un poco, habían parado, pero pues espero en el Señor y ellos sigan adelante. ¿Por qué? Porque hay cosas que, como te digo, si tú no en realidad no has arreglado tu asunto de las cosas pasadas que hiciste, esas van a pedir otra vez, para que puedan. Tú vas, pero él dice, yo te jalo otra vez. Tú vas, pero yo te jalo. Y toda esa pasión que tú tenías, que a lo mejor tú estabas cosechando en ese tiempo, en el momento que a lo mejor tú estabas más alto, es ahí donde te jalaron, te pararon, porque tenían el derecho. Entonces tenemos que aprender a esto precisamente. Y por eso es que, como yo les decía hace rato, tengo que tener cuidado de cómo tenemos que estar aquí al frente, porque si no es así, imagínense, vamos a tener cada rato bajas. Vamos a tener bajas, es lo peor que puede ocurrir. No quiero que haya bajas, quiero que por lo menos los que estemos, así seamos pocos, no importa, salir adelante con eso. Salir adelante y que el Señor nos vaya bendiciendo, y cuando sea su momento, que el Señor nos vaya multiplicando. Dice, nada es tan saludable como la obra completa de la espada en nuestras vidas por el Espíritu Santo. Dice, es posible obtener parte de la herencia y luego perderla. Nuestra seguridad está en la circuncisión total y en la santidad. Entonces es posible que, como yo te decía, tú estés cosechando algo bueno, pero también posiblemente cuando tú estás cosechando lo que tú crees que ya está en ese momento, como que de pronto se cierra. Es posible que eso ocurra. ¿Pero por qué? Porque te está diciendo que parte de tu corazón no está siendo circuncidado. Dice en Éxodo 4, dice lo que le ocurrió a Moisés. Éxodo 4, versículo 19. Vamos a leer hasta el 26. Moisés apenas iba a volverse en el libertador del pueblo del Señor. Dice ahí, dijo también Jehová a Moisés en Madián, ve, vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos, y los puso sobre el asno, y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano, y dijo Jehová a Moisés,
cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que te he puesto en tu mano. Pero yo endureceré el corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y aconteció que en el camino, que en una posada, Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Y así le dejó luego ir. Y ella dijo: esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Fíjate qué pasó. Moisés había sido enviado ya para ir a Faraón, para ir a Egipto. Pero ¿qué ocurrió en la mitad del camino? ¿Quién le salió al encuentro? ¿Quién quiso matarlo? El mismo Dios que lo enviaba fue el mismo que le salió al encuentro para querer matarlo. Tú vas a decir, ¿por qué? Porque la Biblia te sigue relatando y te dice que por causa de que su hijo no había sido circuncidado. Y Moisés ya sabía que todo hijo que naciere de ellos tendría que ser circuncidado al 8º día. Pero Moisés no lo había hecho. Entonces imagínate, por eso es lo que yo te decía, cuando tú haces algo que incluso Dios no te ha dicho, o cuando Dios ya te ha dicho que hicieras algo, pero no lo hiciste, es ahí donde tú incluso Dios mismo se te va a parar al frente. Y te va a decir, tú no avanzas de aquí para allá. Y te quedas acá. Sí, yo te he dicho qué es lo que tengo que hacer contigo, pero aquí te quedo. Así como fue con Moisés. La Biblia es clara ahí. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que caminar, saber que verdaderamente si en nuestro corazón está la intención de caminar con Dios, tú tienes que aprender a caminar como Él quiere que tú camines. No camines a tu forma, no camines a tu manera. Por eso también incluso la palabra del Señor te dice: no seas sabio en tu propia opinión. No ocupes solamente tu propia sabiduría, sino primero teme al Señor, busca el consejo de Él. ¿Por qué? Porque es como te digo, yo sé predicar. ¿Qué me daría que incluso, como por ejemplo cuando yo te decía, me invitaban a predicar, yo también ya sabía cómo predicar y todo eso? Pero ¿qué pasaría si yo hubiera aceptado también? Nada más porque sé predicar ya voy a predicar. No, no se trata de eso. Se trata de que Dios en su tiempo yo voy a hacerlo. Entonces imagínate, lo mismo aquí con Moisés. Moisés tuvo que aprender que cuando tú caminas con ese Dios tienes que aprender a hacer las cosas como Él te dice, porque si no vas a tener consecuencias. Moisés sufrió esa consecuencia. Estaba a punto de morir. ¿Quién lo iba a matar? El ángel del Señor. ¿Por qué? Porque no estaba haciendo como Dios le decía. Entonces por eso es que tú tienes que ver. Cuando Dios incluso para allá afuera el Señor pide pureza, pide santidad, no se lo pide a los de allá afuera solamente. Primero le pidió al que está dentro. Primero me lo pidió a mí. Me pidió santidad, me pidió pureza. ¿Por qué? Porque si yo les digo a ustedes, caminen en santidad y en pureza, yo ando como yo quiero. Y yo al rato va a agarrar y ¿a qué quiere? Y precisamente, aquí lo ven. Aún Moisés sufrió estas consecuencias por andar así de esa misma forma. Por querer creer que a lo mejor, digamos, Moisés en algún momento tal vez pensó, fuera de la palabra, tal vez a lo mejor, digamos, Moisés pensó y digo, no, pues ya tengo la de ganar, ya Dios me dijo, ya voy a hacer esto, ya todo esto. Pero el mismo Dios se le opuso, le dijo, arregla esto porque si no, no estás como yo quiero. Entonces imagínate, dice ahí, Moisés fue enviado por Dios a Egipto para que guiara a los israelitas rumbo a Canaán, su herencia, sabiendo que los israelitas tenían que circuncidarse para entrar a la tierra. Moisés trató de introducirlos en ella sin que su propio hijo estuviera circuncidado, y Dios se enojó con él. La circuncisión no era una realidad en su propio hogar. Moisés estaba violando su propio mensaje. Su propio hijo no estaba circuncidado y Dios estaba a punto de juzgarlo por no practicar lo que predicaba. Dios toma la circuncisión en serio. Dios toma la palabra en serio cuando Él te dice algo. Josué
capítulo 5, versículo 2. Vamos a leer lo que dice ahí. Josué, el discípulo de Moisés. Versículo 2, vamos a leer hasta el 9. En aquel tiempo, Jehová le dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino, después que salieron de Egipto, pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después de que hubieron salido de Egipto, no estaban circuncidados, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres, que no se las daría. La tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar y en el campamento hasta que sanaron. Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de ustedes el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Entonces, Gilgal significa: he quitado tu vergüenza. He quitado tu vergüenza, he quitado tu pecado. Entonces, imagínate, había una generación que Dios le había prometido la tierra, la herencia, pero esa generación no fue la que pasó, fueron los hijos de esta generación. ¿Por qué? Porque por causa de que la generación a quien Dios le había prometido no quiso obedecer a Dios como Dios quería, entonces el Señor mismo se enojó y dijo: pues yo no voy a permitir que ustedes pasen al lugar que yo les he prometido, ustedes van a morir aquí en el desierto. Pero los hijos de ustedes son los que van a entrar allá. Fueron los que fueron circuncidados. Entonces, dice, una generación después, cuando Josué estuvo a punto de guiar al pueblo para que entrara a Canaán, su herencia, tuvieron que detenerse en Gilgal con el fin de circuncidar a la nueva generación, ya que no podían heredar las promesas de Dios sin la circuncisión. Por eso que te digo que sin circuncisión en tu corazón, no hay herencia. Para que tú verdaderamente poseas lo que Dios te quiere, tienes que sacar de ti el hecho de incluso tu propia opinión. Para que yo, por ejemplo, digamos, sea efectivo en el ministerio que Dios me ha dado como pastor, yo tengo que sacar mis opiniones, tengo que hacerlas a un lado, tengo que tomar en cuenta lo que Dios quiera que yo diga. Eso es lo más importante. Eso es lo que me va a mantener. Pero si yo sigo tomando mi opinión y predicando según como yo quiero, pues es ahí donde yo empiezo a hacer que mi ministerio y que lo que Dios me ha dado venga para abajo. Entonces imagínate, en esta media hora que todavía me queda, voy a hablar de las evidencias de un corazón circuncidado. ¿Cuáles son las evidencias? ¿O quién es una persona? ¿Cómo tú te das cuenta de que una persona está circuncidada? Y cómo también te das cuenta a través de esto que esa persona no lo está. Número 1. La persona que está circuncidada no busca la alabanza de los hombres. No busca la alabanza de los hombres. En pocas palabras, no busca de que yo hago esto para caer bien o para que me feliciten. No. O por ejemplo, digamos, en este caso yo soy pastor y por causa de que quiero que, digamos, que mi iglesia se sienta bien, pues yo voy a seguir como ellos quieren. Ahí estoy buscando la alabanza de otro. Pero uno que está circuncidado no busca la alabanza.
No busca la alabanza esa. Busca primeramente seguir a Dios. ¿Por qué? Porque incluso a Él mismo está muerto. A Él mismo está muerto, como yo te he dicho. Entonces, dice en Romanos 2, 28. Romanos capítulo 2, versículo 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Esa es la mejor alabanza que tú puedes tener, es la mejor. Por eso es que yo te digo, cuando incluso muchos te desacrediten o hablen mal de ti, tú siempre acuérdate que Dios habla algo correcto de parte de ti. Siempre está hablando bien, lo justo, lo correcto. Entonces ahí dice algo muy importante, dice, no es judío el que lo es exteriormente. Comúnmente también en internet puedes ver que otras personas tratan de hacer que la gente se convierta en judíos y todo esto. Pero aquí la Biblia, Pablo te está diciendo, no es judío el que lo es exteriormente. Pero aquel que obedece a Dios desde su corazón y empieza a sacar todo lo malo, entonces ese verdaderamente es judío, aunque no pertenezca al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios es el pueblo que lo es conforme a cómo camina de acuerdo a la verdadera voluntad del Padre. Dice, la verdadera circuncisión del corazón es la que se ve en el individuo, que está más interesado en lo que Dios piensa de él que en lo que otros piensan. Gálatas capítulo 1, versículo 9. Versículo 9 y 10. Fíjense, aquí Pablo defendiendo incluso lo que él predicaba, pero porque otros lo desacreditaban. Dice, versículo 9, dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica diferente evangelio del que han recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces por eso dice que el que está circuncidado no busca la alabanza de los hombres, busca lo que el Señor dice. Está parado por lo que Dios dice. Dios dijo así, Dios dijo esto y esto es lo que se va a hacer. Punto. Ahí cuando tú ves a una persona así, tú te estás dando cuenta que esa persona se está preparando para ser hombre o mujer de Dios. ¿Por qué? Porque muchos podemos ser hijos, muchos podemos ser discípulos del Señor, pero es diferente cuando tú te conviertes en un hombre o en una mujer de Dios. Dios es precisamente porque te va a usar y tú no vas a ser manipulable con ninguno. Vas a quebrar incluso el trato contigo mismo. ¿Por qué? Porque es como te he dicho, muchas veces no te vas a sentir bien cuando te toca compartir, cuando te toca predicar. Muchas veces te van a invitar a que vayas a orar por una persona y tal vez tú dices, es que yo no quiero ir y todo eso, pero ya tienes el cargo, tienes que hacerlo. Ahí cuando estás haciendo eso estás muriendo a ti mismo. De esa forma das a entender, yo soy siervo de Dios, no me siento bien, no estoy bien, pero no me importa, tengo que cumplir, tengo que hacer eso. Un hombre de Dios, una mujer de Dios hace precisamente eso. Está primeramente para servir al Señor. Entonces, dice aquí, este está más pendiente de Dios que de los demás. Una forma grave de incircuncisión es avergonzarnos, cohibirnos y temer ser rechazados cuando la gente nos identifica con Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo fue sufriente. Él sufrió y Él padeció. Muchos lo contrariaban, muchos le decían cosas, pero Él lo que decía, yo estoy haciendo lo que mi Padre me dice. Entonces, por eso precisamente lo que dice. Dice, una forma grave de incircuncisión es avergonzarnos, cohibirnos, temer ser rechazados cuando la gente nos identifica con Cristo. Si lo que yo digo o lo que el Señor me ha pedido que yo te diga, en mi mente
me dice, pero pues muchos te van a rechazar, ¿qué van a pensar? ¿Qué van a decir? Si yo no estoy circuncidado, le voy a hacer caso a eso, y por temor a eso yo no voy a decir lo que tengo que decir, a pesar de que Dios me lo haya dicho. Entonces, el verdadero hombre o mujer de Dios no se compromete con el mundo, está comprometido con Dios. Sabe que algunos no van a tomar bien su mensaje, su palabra, pero sin embargo, él tiene que dar esa palabra, él tiene que hablar, porque es palabra de Dios. Entonces no compromete su forma. Por eso es que yo digo, cuando tú vas a caminar con Dios, haz a un lado tus sentimientos y tus emociones, porque muchas veces te van a poner en contra de lo que Dios quiere. Entonces, cuando no estás así verdaderamente, pues no vas a poder ser un hombre íntegro, ni una mujer íntegra delante de Dios. Hay hombres y mujeres que quizás ni siquiera logren entrar al cielo, porque están sumamente incircuncisos en esta área de sus vidas. Vamos al libro de Juan, San Juan, capítulo 12, versículo 42. Capítulo 12, versículo 42. Fíjate. Dice, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Ahí te das cuenta. Ahí te das cuenta de la diferencia. ¿Por qué? Porque el que está por la alabanza de los hombres, pues prefiere mejor callarse, como estos hombres creyeron en Jesús. ¿Pero qué dice? Pero no lo confesaban. Por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Por causa de esos que estaban ahí, supongamos, por causa de los, supongamos, yo no puedo decirte que soy profeta hasta que no lo pruebe. ¿Cómo puedo probar que yo soy profeta? Cuando no comprometo la palabra que Dios me ha dicho, por más de que a lo mejor digamos, yo soy profeta, estoy en el ministerio, y yo estoy bajo la cobertura de un pastor, estoy en una iglesia y está un pastor, pero Dios me dice, dile esto a tu pastor. Y si la palabra es algo rasposita, yo voy a decir no, porque el pastor me va a hacer a un lado, me va a sacar, me va a poner en disciplina. Lo mismo pasó aquí con estas personas. No confesaban porque decían no quiero ser expulsado. Yo pruebo que soy verdaderamente profeta y hombre de Dios cuando no comprometo la palabra. Sufro las consecuencias. Si el pastor me va a querer poner en disciplina por causa de la palabra que yo le he hablado y que es de parte de Dios, no importa, yo voy a sufrir las consecuencias. Juan estuvo dispuesto a ser decapitado cuando le dijo a ese hombre, la mujer que tú tienes no es correcto que tú la tengas, porque era esposa de tu hermano. No está bien que estés casada conmigo. ¿Y qué pasó? Le cortaron por decir una verdad. Muchos no están dispuestos a morir por el Señor. A veces hacemos como Pedro. Yo, si es posible, daré mi vida por ti, Señor, voy a morir por ti. Y cuando se trata de que hagas lo que verdaderamente tienes que hacer, ahí, quién sabe, todo está bien. Ahí te das cuenta que lo que dijiste no es. Eso mismo te reprueba delante de Dios. Ya no es Dios que te reprueba, sino es eso que te reprueba. ¿Por qué? Porque como te digo, cuando estamos prendidos, cuando estamos bien encendidos, decimos, yo te voy a seguir, yo todo esto, lo que tú me pidas, yo lo voy a hacer y todo, y llega el momento y ya pasa esto, pasa lo otro. No voy a volver a comprometerme, ahora voy a decir esto y voy a decir lo otro y ya. Vas a cambiar tu promesa cada rato. Entonces, porque da a entender que hay parte de tu vida que aún todavía es como, por ejemplo, digamos, quien más pelea eso es precisamente lo que yo te he enseñado, el yo personal. Y eso es lo que no quiere morir. ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? ¿Qué lo otro? A mí que me importa lo que digan de mí. Me importa lo que Dios diga. Si tú no estás dispuesto a perder tu reputación por causa de la obra del Señor, Jesucristo, eso fue lo que dio a entender. Si tú quieres seguirme, niégate a ti mismo, que no te importe tu propia reputación, toma tu cruz porque van a haber consecuencias por las palabras que yo te voy a decir, sígueme.
Los que hacen eso son verdaderamente discípulos del Señor. Los que no hacen eso, pues ficticiamente o en su mente están diciendo: estoy cargando la cruz de Cristo. A ver, dime cuáles son las consecuencias que has sufrido. ¿Qué hiciste por causa del Evangelio? No, pues nada. Entonces, como dices que llevas la cruz de Cristo, no puedes llevarla sin morir por ti. Tú llevas la cruz de Cristo cuando tú has muerto, no la puedes llevar antes. Entonces, imagínate. Número 2 de la evidencia de un corazón circuncidado. La persona que está circuncidada no es terco ni repele al Espíritu Santo. Hechos capítulo 7, versículo 51. Fíjate una palabra fuerte que le dijo este hombre a los judíos y a los rabinos de aquel tiempo. Dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, no solamente de su corazón, sino de sus oídos. Ustedes resisten siempre al Espíritu Santo, como sus padres, así también ustedes. Algo fuerte, algo de generación a generación. Sus padres lo hicieron y ustedes lo están haciendo ahorita otra vez. Se hicieron sordos a la voz del Espíritu Santo, sus padres, y ahorita ustedes también están siendo sordos a esa voz. Resisten al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque muchas veces, como yo te he dicho, le decimos al Espíritu Santo: camina conmigo, anda conmigo, pero cuando el Espíritu Santo te empieza a decir, te empieza a hablar, no estás dispuesto a hacerlo. Ahí precisamente está ocurriendo esto. Te estás oponiendo, estás resistiendo al Espíritu Santo. Tú mismo es lo que yo te decía, estás hablando. Cuando tú estás haciendo eso, tú estás hablando de tu terquedad en tu corazón. No es otra cosa. Por ejemplo, tú le dices a un niño: no hagas esto, no te metas al lodo ahí porque te vas a salir granos y todo esto. Y agarra al niño y se mete al lodo y a todo eso, y al rato ya lo ves llorando y aparte rascándose por acá y por allá. Es que quién sabe qué le pasó. Acuérdate que le dijiste que no se metiera ahí y ahí se metió. Tiene consecuencias. No hizo caso a tu voz. ¿Tiene oídos? Tiene oídos. ¿Te escuchó? Es lo que estaba diciendo aquí este siervo del Señor. Circuncisos de corazón, ¿por qué? Porque tienen la palabra, escuchan la palabra, pero ni siquiera la dejan notar. Por eso les dice: son incircuncisos de corazón. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Dice: cuando un hombre no puede oír bien, es porque su corazón tiene problema. Es incircunciso. Ni los israelitas ni el inconverso Pablo recibieron el mensaje de Esteban por la dureza de corazón, por la terquedad y por estar atrincherados a la tradición, todo lo cual es incircuncisión de espíritu. Ahí estaba Pablo cuando Esteban estaba diciendo esto, porque era antes de que lo apedrearan. Esteban fue el primero que fue apedreado por causa de la palabra del Señor, estuvo dispuesto a morir. Entonces, imagínate, ahí estaba Pablo, que antes era Saulo. Él mismo, según tenía la ley, él mismo era fariseo de fariseos y estaba ahí. Y él no actuaba por voz de Dios, actuaba por lo que él creía, por lo que le habían enseñado. Cuando sigues a Dios es diferente. Y él mismo en su testimonio lo da y dice: yo antes era esto y hacía esto y perseguía a la iglesia, porque creía él que estaba bien. Dice: cuando Cristo dice: el que tiene oídos, que oiga, se refiere a oídos circuncidados, resultado directo de tener un corazón circuncidado. Necesitamos corazón dóciles, flexibles y atentos, no insensibles ni contrarios a Dios y a su mensajero. Nacemos con una fuerza opositora en nuestro corazón, nacemos incircuncisos, pero es necesario poco a poco ir cortando esto de nuestra vida. Entonces, imagínate, toda persona nace ya con un corazón así, incircunciso. Pero el Señor trata día con día. Por eso es que cada día tienes que, incluso, como yo te he dicho, tienes que verte en la palabra, tienes que leer la palabra, no solamente por leer, sino tratar de verte cómo estás
en lo que te está diciendo la palabra, verte qué es lo que Dios está diciéndote, qué es lo que Dios te está hablando, no cerrar tu corazón, porque la palabra incluso ella misma te aconseja, si oyes la voz del Señor, no endurezcas tu corazón. ¿Cuándo endureces tu corazón? Cuando fácil escuchaste un mensaje, pero ¿qué voy a hacer? Lo mismo de siempre, Piki. Lo mismo de siempre. Tratar de hacer lo que siempre hacemos. Entonces, imagínate. Es algo fuerte. ¿Por qué? Porque precisamente por eso incluso decía anteriormente que este hermano que escribió este libro, decía, estoy seguro de que algunos que están en la iglesia no van a entrar al cielo. ¿Por qué? Porque solamente van, pero están presentes ahí de cuerpo, físico y todo eso. Pero su intención no es caminar como Dios quiere. Y entonces, pero acuérdate lo que dice la palabra, que ¿quién no entrará delante de la presencia del Señor? No pueden entrar personas que no van a estar conforme a lo que Él quiere. Entonces este es el punto número 2. Todavía me queda unos minutos. Número 3. Voy a hablarles de este último y nos vamos. El del corazón circuncidado es capaz de humillarse, capaz de decir, yo estaba equivocado. Esa es una persona que tú ves que reconoce su error, que reconoce su falta, que se humilla. Que hay veces que no es necesario de que tú le digas si estás mal, sino que incluso se pone a pensar, reacciona y dice, estuve mal, no lo hice bien. Un incircunciso de corazón es aquel que como te dije, protege su yo y dice, no, sé que lo hice mal, pero me vale. Aparte, y empieza a echarle la culpa, aparte, pues no tuve la culpa, es esta, y así todo el mundo lo embarra para que su conciencia no lo esté redarguyendo. Eso es lo que hace uno que está incircunciso en su corazón. Protege su yo, pero culpa a todos los demás también. Por lo hice, por esta lo hice, porque pues es que no me miró bien, es que no me saludó bien, es que, no sé. Así hace una persona que no está circuncidada. Entonces dice, a los incircuncisos de corazón les cuesta decir, estaba equivocado, cometí un error, perdónenme. Prefiere culpar a otros antes que aceptar cualquier falta o debilidad. Al descarriado le disgusta admitir, he pecado. Los incircuncisos de corazón se niegan también a aceptar pecados graves, cualquier castigo o restricción por su pecado. Dios espera que aceptemos castigo o restricción por pecados graves. Cuando un ministro comete una falta moral, deberá voluntariamente retirarse por un tiempo para recuperar credibilidad y para demostrarle a la iglesia que el pecado no se toma a la ligera. Por ejemplo, digamos, una suposición, y de eso precisamente me estoy cuidando. Supongamos que yo he cometido algún error, un pecado, algo mal. Todo lo que yo tenga que hacer, sea bueno, sea malo, tengo a alguien a quien hablar, tengo a alguien con quien confesar lo que yo he hecho. Entonces ya desde allá yo con mi pastor, el que me está dando cobertura, yo hablo. Le digo, pastor, cometí este error, cometí este pecado. Y él me dice, pues lo siento, por algún momento vas a tener que estar escuchando la palabra, voy a enviar a otro predicador para que te esté cubriendo ahí los días de servicio o solamente los domingos, pero tú no puedes tomar el lugar. Y eso precisamente incluso me hace ver delante de ustedes que lo que yo he hecho precisamente fue un error, que lo he admitido, que soy humilde, que soy sincero, pero hay muchos que precisamente por esta causa algunos no quieren tener esto, precisamente cobertura, porque no quieren que nadie les diga cuando están mal, no quieren que nadie los corrija, pero es necesario. ¿Por qué? Porque ¿cómo yo te puedo decir que tú estás mal cuando yo tal vez estoy peor? ¿Cómo te puedo decir? Tú dices, bueno, tú me corriges, tú me dices, pero ¿quién te corrige a ti? En algún momento me vas a preguntar, ¿quién te corrige a ti cuando tú haces algo incorrecto? Por eso es que precisamente también busqué a alguien, digo, no tengo que estar solo, porque si yo cometo algún error, por lo menos ellos van a tener a quien recurrir.
van a ir y van a decirle, pastor, está pasando esto y el otro. Y ellos van a encargarse para venir. Pues vamos a ir a arreglar esta situación. Pero no tengo que andar como ahí borreguito solo, o como caballito, yo me la sé navegar solo, y porque ya me la sé, ya aprendí, ya tengo conocimiento. No, eso es orgullo, eso es arrogancia. Eso significa que mi corazón no está circuncidado para con Dios. No es íntegro, no soy humilde, no soy alguien en que puedas confiar. No soy corregible, si no soy corregible no soy humilde. Pero sin embargo, precisamente es lo que debe entender. Dice, cuando un ministro comete una falta moral, deberá voluntariamente retirarse por un tiempo para recuperar credibilidad y para demostrarle a la iglesia que el pecado no se toma a la ligera. Cuando un líder cristiano cae, el asunto es más serio que cuando cae un solamente oyente o un servidor. Dios tiene requisitos y normas más elevados para un ministro que para una persona común que viene a la iglesia. Cuando un líder caído rechaza la disciplina o la restricción, no está verdaderamente arrepentido. Esto es señal de que no lamenta con sinceridad que el Señor Jesucristo y su iglesia hayan sido deshonrados. Entonces, yo lo hablo también para que nos demos cuenta. Si una persona que, por ejemplo, digamos allá afuera o aquí dentro, tú viste que cometió un error y se le ha puesto ahí y no acepta eso, aquí te lo está diciendo. No está verdaderamente, dice, esto es señal de que no lamenta con sinceridad que el Señor Jesucristo y su iglesia hayan sido deshonrados. ¿Por qué? Porque yo como pastor, cuando yo cometo un pecado, cuando yo cometo algo grave, estoy deshonrando no solamente a Dios, lo estoy deshonrando a ustedes. ¿Por qué a ustedes? Porque ustedes confían en mí. Estoy deshonrando su confianza. Estoy deshonrando la credibilidad que yo tengo delante de ustedes. Es diferente a cuando otros hablan de mí, pero ustedes ven que yo actúo de otra forma, que no es así. Cuando ya me conocen, todo el mundo, por ejemplo, digamos, incluso hasta de ti pueden hablarme, pueden decirme. Pero si yo tengo una relación, una cercanía contigo, te voy conociendo, veo que no eres así. Yo solamente escucho, pero van a pasar. No tomo en cuenta. No a la primera porque me digan, es que el hermano, la hermana hizo esto, yo no voy a ir ni inmediatamente a reclamarte. No, voy a ver. Voy a primero consultar con Dios, hablar con Dios y después ya te digo. Lo que Dios me diga, eso sí, no voy a pararme. Te lo voy a decir porque es palabra de Dios, no es mi palabra. Entonces dice él, solo lamenta que su posición esté en peligro. En pocas palabras, no lamenta que haya pecado, solamente lamenta que su posición esté en peligro. Por eso muchos líderes o pastores no quieren tener otro pastor por arriba de ellos. ¿Por qué? Porque dicen, no, pues lo que yo tengo está, para que te des cuenta que ahí la ambición también está ahí, la ambición. Quieren un lugar, pero como ellos quieran, no como Dios quiere. No, el que está al frente, más sobre todo en estas cosas. Hay gente, como yo digo ahorita, hay gente que incluso me ve públicamente en los programas, ahí en las redes sociales me ve, y si yo no soy capaz de aceptar cuando yo cometo un error, cuando yo hago algo grave, pues no soy alguien en que confiar. No tengo. Otros me han preguntado precisamente por redes sociales, ¿quién es tu pastor? Y ya les digo, ustedes pueden ver en el canal, ahí en el momento cuando se me ungió, cuando oraron por nosotros, estamos en una iglesia, estamos ahí, estamos a cargo, no somos pastores que estamos así nada más, predicando solamente por redes sociales y no tengo ningún pastor a mi lado, no. Tengo a alguien que nos está cuidando, tengo a alguien que nos está respaldando. Somos una iglesia, no soy yo solo, no soy yo con mi esposa, nada más, no. Estamos en una iglesia. ¿Por qué? Porque diciendo eso estoy honrando a la iglesia, pero también estoy honrando la cobertura que tenemos. Los estoy poniendo en crédito a ustedes también. Pero imagínense si me preguntan y yo digo, no, pues es que no, yo nada más solo soy predicador y pastor de redes sociales y me invitaron a predicar, esa iglesia pues no tiene pastor y yo soy invitado ahí. Que se lleguen a enterar, ¿no? Pues que esa iglesia donde está predicando, esa iglesia, están ahí. Está otros pastores, ¿qué creen que van a decir también? Tengo que esperar para los dos. Pero más sin embargo, haciendo esto, y que ellos también, como te digo, que ellos también sepan que yo tengo un pastor, pues ellos incluso van a saber que lo que yo estoy haciendo o lo que se está haciendo aquí en la iglesia es algo serio.
No es algo de que estamos jugando. No estamos jugando. Entonces les digo, esa es la palabra del Señor y son esas maneras como identificar a una persona. Que hay más, pero no me quiero extender a algo más. Si el Señor nos permite y si el Señor me aconseja que siga hablando de esto, pues voy a seguirlo. Entonces, pues esta es la palabra del Señor, quiero que lo guarde en su corazón. Son palabras que yo también he sido beneficiado y que de acuerdo a esto pues he caminado y vamos a seguir adelante en la obra del Señor.